Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar nuestro curso de esta noche. Pongámonos todos en la presencia del Señor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por permitirnos llegar a esta noche, por permitirnos un momento más de formación en el caminar litúrgico, en el caminar de la vivencia de nuestra fe expresada y celebrada a través de nuestro culto de fe. Te pedimos que nos concedas sabiduría y discernimiento con tu Espíritu Santo para poder aquí comprender lo que se nos enseña y transmitir a otros estas enseñanzas. Igualmente, Señor Dios nuestro, te pedimos la asistencia de la Santísima Virgen María para que podamos contar con su compañía y ella haga brotar en nuestro corazón ese amor hacia ti, ese amor que ella misma vive, para que podamos manifestarlo con piedad en las celebraciones litúrgicas. Que los santos y los ángeles intercedan por todos nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos, bienvenidos a este curso de liturgia donde hemos ido viendo una serie de información que nos permite a nosotros tener nociones básicas de lo que significa liturgia, la celebración de nuestra fe. También hemos ido aprendiendo cómo se originan los distintos ritos. Se les ha compartido información para que ustedes tengan la capacidad de investigar, analizar cuáles han sido las causas que han permitido el surgimiento de estos distintos ritos, para que ustedes también puedan comprender qué originó nuestro rito latino, el rito que nosotros vivimos, que celebramos día a día en nuestras iglesias católicas del rito latino precisamente. Pues bien, esto nos ha ayudado a ir comprendiendo que la liturgia no es solo la misa que nosotros estamos acostumbrados a ver, que no es solo las celebraciones que nosotros usualmente vivimos en nuestras parroquias, sino que hay toda una gran familia litúrgica que compone la expresión de la iglesia. Entonces, esto es importante que nosotros no lo perdamos de vista. Vimos también qué era el rito en sí, para que comprendiéramos qué es lo que se celebra. Vimos que tiene un punto que lo origina. El punto originante del rito es precisamente el misterio pascual en nuestra fe, el misterio de Cristo que padece, muere y resucita para comunicarnos la vida eterna. Este es el centro, este es el misterio de nuestra fe, este es el misterio que celebramos en la liturgia. Vimos que los ritos están compuestos por ceremonias. Las ceremonias, dijimos, eran estas actitudes, estas palabras, todo este conjunto de fenómenos que se manifiestan dentro de una celebración litúrgica. Y que todas estas ceremonias, todos estos ritos están normados. Es decir, que la iglesia no trabaja bajo la espontaneidad, lo que a cada quien se le ocurra, lo que cada sacerdote quiere inventar, lo que cada persona quiere que la iglesia sea, sino que la iglesia en su sabiduría, en el orden que ella misma es, nos comunica la manera en que nosotros debemos vivir nuestra fe, en que nosotros debemos celebrar nuestra fe, y para ello nos da las rúbricas
las rúbricas, que son precisamente estas guías que nosotros tenemos para poder nosotros celebrar bien, para poder nosotros celebrar en comunión como iglesia, que lo mismo que se celebra en este rito allá en China, se pueda celebrar en este rito acá en México, allá en Nicaragua, ahí donde estemos. Eso nos garantiza también esta unidad dentro de la liturgia como comunidad cristiana, esta uniformidad en las celebraciones, que es muy importante, ya que todo el rito en sí mismo es una catequesis, es una manifestación de fe. Entonces, no está permitido, compartíamos ya en la clase pasada, no está permitido que un sacerdote venga y cambie la liturgia a su gusto y antojo. Mencionábamos las prohibiciones que aparecen tanto en el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, como la que el misal en la instrucción general del misal romano también aporta, para que se eviten precisamente muchas cosas que son abusos a la liturgia y que desgraciadamente hemos contemplado. De hecho, hace poco, en esta semana, tuve esta situación porque poníamos en mi Facebook personal, poníamos un ejemplo de un acto que no estaba bien realizarse dentro de la liturgia, de una falla mínima, diría cualquiera, una tontera, dice la gente que no ama la liturgia, de un error donde se estaba celebrando la Santa Misa, quien presidía era un obispo, pero ni siquiera habían puesto el mantel para la celebración de la misa. Recuerden que el demonio está también en los detalles. Los detalles el demonio busca también cómo meter la mano para que se vean como cosas menores, no se tomen en consideración y se cometan pequeñas faltas. Precisamente a través de las pequeñas faltas, el demonio va menoscabando el amor que debe haber en nuestros corazones hacia el Señor. Eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces, queridos hermanos, esto pasó esta semana, ¿verdad? La gente se escandaliza cuando uno hace ver estos pequeños errores, cuando uno hace ver este tipo de cosas, no con el objetivo de criticar ni al obispo ni al sacerdote que esté en esa celebración, sino con el objetivo de dar una enseñanza, evidenciar un abuso, evidenciar una imperfección, una cosa que no se está haciendo bien, con el fin de evitar cometerlo nuevamente. Se comparte este tipo de cosas con el fin de aprender. Nunca estamos acá con el fin de criticar a nadie, con el fin de destruirle a nadie la fe, con el fin de ensuciar el nombre de la iglesia. No, si nosotros amamos la iglesia y por eso formamos a las personas, por amor a la iglesia, no por un sentido contrario. Entonces, una vez que hemos visto toda esta etapa introductoria de los ritos, vamos a ir cada vez más aterrizando a los sacramentos, especialmente al sacramento de la Eucaristía. Les invito, voy a compartirles luego el enlace en este mismo video, en los comentarios, allá abajito. Igualmente en el grupo de WhatsApp voy a compartirles el video de los sacramentos. Les invito a verlo. Está acá está en mi canal de YouTube, creo, Señor, yo creo, el capítulo, si no estoy mal, número 36. Número 36 está el tema de los sacramentos. ¿Sacramento qué es? Se llama el capítulo. Los invito a que lo veamos para que nos sirva de introducción precisamente a este tema litúrgico que vamos a ver pronto, que es la cuestión sacramental. Todo esto que estamos dando es introducción bastante general, por eso algunos se aburren con esto, algunos se salen porque quieren ya que empecemos a tocar los abusos litúrgicos, los colores, etcétera, pero si no damos el fundamento de lo que nosotros creemos y por qué lo hacemos, entonces siempre vamos a tener un castillo construido sobre arena que ante cualquier perturbación puede venirse abajo. Aquí estamos para aprender los fundamentos de nuestra liturgia, de nuestra fe celebrada. Hoy vamos a ver el tema del cuerpo y la liturgia. Qué importante, sobre todo esto para que tengamos claridad de lo que significa participación activa en la Eucaristía. Desgraciadamente, después del Concilio Vaticano II, lo vamos a ver acá, cuando se le abrió la puerta a mayor participación dentro de las funciones litúrgicas a los fieles, se vino ahora a dar una ola de interpretaciones de lo que significa la participación activa
de la misa, entendiendo esta participación como que el laico ahora tiene que meterse en todo y hacer de todo, conocer de todo para ocupar el lugar del sacerdote. No se trata de eso. Vamos a entender de qué se trata. Para ello voy a valerme del libro Introducción al Espíritu de la Liturgia del entonces cardenal Joseph Ratzinger, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, que en la parte cuarta, tercera, déjenme revisar, por favor, aquí en la parte cuarta, sí, en la parte cuarta de este libro, vamos a ver el capítulo sobre el cuerpo y la liturgia, el capítulo 2, que tiene diversas temáticas a abordar. Hoy vamos a ver solo la introducción general sobre el cuerpo y la liturgia, y luego vamos a ir viendo los diversos temas que él aborda para que nosotros profundicemos estos conocimientos. Hablemos de la participación activa. El Vaticano II nos ha transmitido la expresión participación activa en la obra de Dios, en el Opus Dei, es decir, en el evento cultural. Esto sí, una transmisión que nos ha hecho el Vaticano. El concilio toma este concepto como hilo conductor de su propio pensamiento en relación con la forma en que debe llevarse a cabo la liturgia. Recuerden que este concilio es eminentemente pastoral, está dirigida a los fieles, a la forma de que se debe llevar la evangelización en medio de los fieles y cómo los fieles deben comunicar la buena nueva, vivir la fe en estos tiempos. Precisamente hablemos de pastoral litúrgica. Entonces, en este sentido, también el Concilio Vaticano II, pues en la reforma de la liturgia, va a darle un matiz pastoral a esta acción de la Iglesia. El Concilio Vaticano II tiene toda la razón al expresarse de este modo, participación activa. Pero vamos a entender qué significa participación activa. El concilio, el catecismo de la Iglesia Católica, llama también nuestra atención sobre el hecho de que estos vocablos nos hablan de un servicio ejercido por la comunidad. Sí, hay un servicio que la comunidad ejerce, pero vamos poniendo atención a estos términos: participación activa, servicio, para que vayamos luego a comprender lo que aquí se nos quiere decir. Ello se refiere, por tanto, al servicio de todo el pueblo de Dios. Cuando hablamos de comunidad, en este sentido, en lo que expresa el catecismo, debemos entender pueblo de Dios. Recordemos que detrás de la elaboración del nuevo catecismo precisamente está el cardenal Joseph Ratzinger, el mismo que escribe este libro. Entonces, él nos da luces también para comprender qué es lo que se trata de decir en estos numerales del catecismo. Nos referimos al numeral 1069 o 1069, ¿verdad?, del catecismo de la Iglesia Católica. Pero se pregunta el cardenal, ¿en qué consiste esta participación activa? ¿Qué debe hacer cada uno? Por desgracia, esta expresión ha sido muy a menudo entendida falsamente. Se le ha dado un sentido demasiado exteriorista, otro término que debemos grabarnos. Se le ha dado un sentido exteriorista. Se está creyendo que la participación de los fieles gira en torno a las cosas exteriores, que si leen, que si cantan, que si llevan las ofrendas. Todo esto es la parte exterior de la celebración y por tanto es la parte secundaria. Y desgraciadamente este es el sentido al que ha tendido a comprenderse el término participación activa. Ha habido una desviación de aquello que tenía que haber sido el comportamiento general. Se ha pensado que se trataba solo de hacer entrar en el guión al mayor número de actores posible. Sin embargo, el término participación remite a un tipo de actitud más fundamental en la que todos estarían llamados a hacerse partícipe. Primero, nos está advirtiendo aquí el cardenal, se trata de una actitud. La participación no es hacer cosas, está hablando de una actitud y que se refiere sobre todo a algo más fundamental que las cosas exteriores. Si se desea dar con aquello en lo que consiste la participación, se deberá antes que nada aclarar cuál es la acción central en la que todos los miembros de la comunidad
habrán de tomar parte. La investigación de las fuentes litúrgicas nos proporciona una respuesta que acaso nos sorprenda en un primer momento, porque, sin embargo, nos parecerá del todo evidente, pues se nutre de las fuentes bíblicas de las que hicimos mención en la primera parte del libro. Dice el cardenal, yo ya les he dicho, les he invitado a que compren este libro y lo empiecen a leer, ¿verdad? Que es muy importante. De hecho, muchos temas aquí vamos a tocar y hacer referencia a esta obra. ¿Ves? Excelente para estos tiempos. Bajo el concepto de acción litúrgica, se entiende en las fuentes la anáfora. Más adelante aquí el cardenal va a explicar qué es la anáfora. Ya me imagino que algunos están preguntando si qué cosa es eso, qué es la anáfora. Bueno, la verdadera acción litúrgica, el acto litúrgico por antonomasia, es decir, al que le corresponde el nombre por ser lo que es y significar lo que se quiere decir, es la oratio, la oración. Vamos a entender qué se trata de decir también con esto de oratio. Es la gran plegaria que constituye el núcleo de la celebración eucarística. ¿Cuál es el núcleo de la celebración eucarística, hermanos? Es precisamente la plegaria eucarística como tal, que corresponde a la segunda parte de la misa, o llamada también misa de los fieles, distinta de la misa de los catecúmenos, que es la primera parte de la misa, ¿verdad? Entonces, dentro de la liturgia eucarística, ¿cuál es el momento culmen? Es precisamente el momento del canon, cuando se hace el canon, esta plegaria. El conjunto de los elementos que le integran fue designado por los santos padres con el nombre de Oratio, mirando el asunto desde un punto de vista litúrgico. Este planteamiento es correcto, ya que lo esencial de la liturgia cristiana se desarrolla en Oratio, lo cual es el centro y la forma de la propia liturgia. Esto no se nos puede olvidar. El centro, lo que le da estructura, lo que le da sentido a toda la celebración litúrgica, es precisamente aquello que nosotros contemplamos en el momento del canon, en el momento del canon, en el momento central del canon, la consagración. Todo esto es importante que lo vayamos aprendiendo. La designación de la Eucaristía como Oratio, estamos hablando en latín, se escribe oratio, ¿verdad? Se pronuncia Horacio, ¿no? Fue para los paganos lo mismo que para los intelectuales sedientos de respuesta, una respuesta totalmente sólida. Con este modo de ver las cosas se indicaba a los que buscaban la verdad que la inmolación de los animales y todo lo que rodea este tipo de cultos no puede, en último término, satisfacer. Esta es la razón por la que ese culto quedó abolido. Se nos está enseñando que lo que se transmite precisamente en Horacio, lo que es lo central de nuestra fe, es mucho más significante, mucho más real y manifiesta de forma más concreta lo que decimos creer y lo que decimos convertir en acto de adoración a Dios que el mero sacrificio de animales. Ya para entender todo esto tenemos detrás toda la teología de la carta a los hebreos, que habla precisamente de la excelencia y de la superación del culto del Antiguo Testamento por el culto cristiano, la excelencia del culto cristiano. Entonces, les invito a leer también la carta de los hebreos. En este curso es muy importante que la leamos y la profundicemos. El puesto de estos cultos donde se sacrificaban animales ha sido ocupado ahora por la palabra y el sacrificio de Cristo. Estamos en posesión de la religión espiritual. Efectivamente, en ella tiene lugar un culto que se desarrolla bajo el imperio de la palabra. Ya no serán sacrificios de machos, cabrillos y terneros, sino ahora el imperio de la palabra. Recordemos precisamente que la Escritura nos manifiesta quién es la persona de Cristo. Y la persona del Cristo en el Evangelio de Juan aparece revelada desde el primer capítulo como el verbo de Dios, la palabra de Dios, la misma palabra que fue pronunciada en el Génesis. Hágase la luz, sepárense las aguas de arriba de las de abajo. Esta misma palabra es el verbo encarnado del Padre, es Jesús,
el que se hizo carne, Juan 1:14, et verbum caro factum est, y el verbo se hizo carne, y es el que obra el misterio redentor. Por tanto, aquí ahora, dentro del sentido litúrgico que expresa esta fe en Dios, está el imperio de la palabra, una palabra que trasciende el mero culto de los hermanos judíos, del pueblo judío, que sacrificaba animales, un culto vacío, que carecía de poder, que carecía de un sentido real, espiritual, se quedaba, se agotaba en el mismo acto de matar al animal. El culto cristiano, que manifiesta y es acción de la palabra eterna del Padre, trasciende el mero acto manifestado, el mero acto obrado, lo trasciende porque lo empapa de la parte espiritual, de toda esta parte espiritual que carecía el culto del Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios trasciende la realidad que se nos presenta, lo empapa todo. Por el contrario, la palabra humana como elemento que sostiene nuestra existencia se dirige a Dios. Esta palabra se funde con la palabra por antonomasia, con el Logos de Dios, Jesucristo, el cual nos inicia en la adoración. Es decir, la liturgia, como lo hemos expresado en los primeros capítulos, es obra de Dios, pero también es obra del hombre. Hay una participación humana. El hombre presta su palabra, presta lo que sale de sus labios, la expresión de sus sentimientos, la expresión de su ser manifestado en las palabras, lo presta precisamente al servicio de Dios. Y estas palabras se funden en la palabra eterna del Padre, en la palabra pronunciada por el Padre, en la persona de Cristo. Y de ahí que la liturgia es un acto de Dios en el que el hombre colabora, participa, pero es Dios quien lo realiza. Esto no me voy a cansar de repetirlo. Es Dios quien lo realiza. ¿Acaso sea aquí de utilidad recordar que la palabra oracio no significaba originalmente plegaria, como la entendemos hoy, simple oración? Dimos traducir oracio, oración. No significaba simplemente plegaria. Para designar una cosa así, ya existía el vocablo prex. Prex es lo que se entendía por oración. Horacio querrá decir un discurso solemne. Con Horacio, de donde viene oratoria también, Horacio expresaba un discurso solemne y público que alcanza su mayor dignidad en el hecho de dirigirse a Dios con la conciencia de que, en cuanto tal, procede en última instancia del mismo Dios. Este discurso, esta oración de la iglesia, precisamente es toda esta alabanza que la iglesia tributa, toda esta alabanza espiritual. Por eso Jesucristo dijo, ya al Padre no se le va a adorar ni en este templo ni en el otro, sino que el Padre se le va a adorar en todas partes, va a ser adorado en espíritu y en verdad. La palabra es profundamente espiritual. Por eso el culto cristiano, la liturgia cristiana es eminentemente una acción espiritual, más que los actos exteriores de nuestro ser. Es un acto eminentemente espiritual. Es aquí donde justamente se presenta el elemento central. Esa oración, es decir, la anáfora eucarística, el canon, ¿verdad? Eso es la anáfora que ya mencionábamos hace ratito, es el canon de la Sagrada Liturgia, de la Sagrada Eucaristía, es en verdad algo más que puro discurso, no simples palabras. Es acción, es acción, en el más elevado sentido del término. Es un acto realizado por Dios mismo. No solo es una palabra dicha, es una palabra realizada, es una palabra manifestada, es aquello que cuando se pronuncia se realiza. Y es que en ella tiene lugar algo muy importante, en la anáfora, en el canon, tiene lugar algo muy importante. La acción humana, tal como era oficiada por los sacerdotes de las distintas religiones, es retrotraída a sus raíces y propicia un ámbito para la acción divina, para la acción de Dios. En tal acción, el sacerdote pone sus labios, pone en ellos el yo del Señor y dice
esto es mi cuerpo. Es Jesús en él actúa in persona Christi, él pone su ser entero a disposición de Dios, pero a la vez ese término, esa palabra, esto es mi cuerpo, es pronunciada de forma simultánea por la palabra eterna del Padre, Jesucristo nuestro Señor, en su acción de sumo y eterno sacerdote, pero también es pronunciada por el sacerdote mismo. Ese cuerpo que se nos da en la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, pero participa en esa acción el sacerdote que también entrega su vida al servicio de la iglesia. Es importante al respecto las reflexiones que aparecen en los diálogos que tiene con nuestro Señor Jesucristo, con Chita Cabrera de Armida. En su libro A mi sacerdote podemos leer el capítulo que dedica precisamente a estos puntos eucarísticos. Cuando esto se da, es hermoso lo que relata ahí Conchita Cabrera de Armida, esta beata de nuestra iglesia, de hecho, beata de la iglesia mexicana. El libro se llama A mi sacerdote, les invito a buscarlo para que comprendamos a profundidad esto que aquí nos está diciendo el cardenal Ratzinger. Es participación del hombre y Dios. Pero el sacerdote pone en sus labios el yo del Señor y dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sabiendo que él no habla desde sus propios presupuestos humanos, sino por la virtud del sacramento del orden que recibió. El sacerdote se convierte en voz de otro que habla por él y obra a través de él. La actuación de Dios que se verifica a través de la palabra de los hombres es propiamente la acción esperada por toda la creación. Los elementos de la tierra son transubstanciados, estos elementos, ¿verdad? Pan y vino, fruto del trabajo de los hombres, fruto de la tierra, son transubstanciados, cambia su sustancia y, por así decirlo, arrancados de sus raíces creaturales, penetrados en lo más profundo de su ser y transformados en cuerpo y sangre del Señor. De este modo, los cielos nuevos y la tierra nueva son anticipados. Miren qué hermoso. Vivimos ya en la Eucaristía un anticipo de esta hermosa realidad. Los cielos nuevos y la tierra nueva que el Señor propone. Precisamente porque ahí en la Eucaristía los dones de la tierra son transustanciados. Cambia su sustancia. Ahora es sustancia divina. Es una nueva cosa. Un cielo nuevo y una tierra nueva están prometidos y prefigurados en los dones transustanciados. La acción en la que propiamente estamos llamados a tomar parte en la liturgia es la actuación de Dios mismo. ¿Están oyendo? Hablábamos al inicio de participación activa. Se nos empieza a aclarar ahora qué significa participación activa, porque participar en qué. Esto es lo que estamos entendiendo. Repito, la acción en la que propiamente estamos llamados a tomar parte en la liturgia es la acción de Dios mismo. ¿Cuál es la acción que está haciendo Dios acá? Se está ofreciendo, se está entregando el sacrificio, la donación. Yo a lo que estoy llamado a unirme, a participar activamente en la misa, no es andar moviendo bancas, pegando gritos, cantando, leyendo, es unirme a la acción de Dios, a la acción divina. He aquí lo nuevo y especial de la liturgia cristiana. Esto es lo que nos diferencia en la liturgia cristiana del resto de pseudoliturgias de las distintas religiones. Dios mismo es el que actúa en la liturgia cristiana. Es decir, la liturgia es obra de Dios, no me canso de repetirlo. Es Dios mismo quien obra. En las demás religiones son los hombres que buscan agradar a su divinidad y se inventan un tipo de culto con el cual creen satisfacer a ese Dios. En el caso nuestro, no es la iglesia quien ha inventado el culto. Es Dios mismo quien lo ha instituido y quien obra a través de él. Siempre es acción del Dios eterno en la temporalidad de nuestra historia humana. Esto es hermoso meditarlo. Sirve como reflexión para un retiro espiritual. Es Dios mismo el que actúa. Él lleva a efecto lo esencial. Él conduce hacia sí mismo la nueva creación. Todo nace de Dios y todo tiende a Él. En la liturgia, Dios se vuelve de tal manera accesible que podemos llegar a una comunión totalmente personal con Él a través de las cosas de la tierra, a través de nuestros dones. ¡Qué hermoso! Yo no sé cómo hay gente que anda buscando un encuentro personal con Cristo, que expresan en las falsas fe, en la fe herética, en los protestantes, que te hablan de que solo ahí pueden vivir un encuentro personal con Cristo. No, hermanos,
El encuentro personal, real, auténtico con Cristo se da en la Santa Iglesia Católica, en la comunión, porque Dios se nos hace personal, visible, palpable, perceptible a través de los dones transubstanciados. El misterio que se celebra precisamente en Corpus Christi, la presencia real de nuestro Dios en su cuerpo, sangre, alma y divinidad está entre nosotros a través de los dones transubstanciados. ¿Qué más encuentro personal puedo tener yo con Cristo, con Dios, que el poder consumir su cuerpo, su sangre, alma y divinidad, donde soy absorbido yo por Dios mismo? Es el único alimento que funciona de forma inversa. Mientras mi cuerpo absorbe la comida para nutrirse, cuando yo comulgo, Cristo me absorbe a mí, me une a su divinidad, me hace participar de la vida divina y me anticipa el cielo en ese momento. Ese es el verdadero encuentro personal con Cristo nuestro Señor. Ese es el verdadero encuentro personal con Él. Pero, ¿cómo es posible que tengamos parte en esa acción? En una acción tan elevada, tan grande, tan divina, en una acción que nos supera. ¿Cómo es posible? ¿No son Dios y el hombre absolutamente incompatibles? Por acá está la divinidad, lo sacro, lo santo, 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 y por aquí el hombre imperfecto, lleno de pecado, lo profano, lo totalmente contrario a lo santo. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos parte en esta acción? ¿Puede el hombre, que es limitado y pecador, cooperar con un Dios infinito y santo? Hemos de responder afirmativamente, dice el cardenal Ratzinger, pues Dios mismo se hizo hombre. Vamos entendiendo por qué es posible que el hombre participe en la obra de Dios. Precisamente porque Dios, siendo Dios, ha escogido hacerse hombre, hacerse uno de nosotros, dice San Pablo, en todo igual nosotros, menos en el pecado. El ser divino asume la naturaleza humana. Por eso hablamos que la segunda persona de la Santísima Trinidad es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, Dios hace al hombre posible participar, tomar parte en una acción que antes le era imposible. Por eso el culto de Israel no podía satisfacer a Dios, no podía agradar a Dios, no podía ser el culto verdadero a Dios, porque precisamente carecía de este elemento divino. El hombre había ofendido a Dios, recuerden, con el pecado. Entonces, ¿cómo poder satisfacer, cómo poder pagar por ese pecado? No teníamos los elementos para hacerlo. Pero el Verbo eterno del Padre, al asumir la naturaleza humana y obrar el sacrificio redentor en nuestra carne, que es su carne también, hace posible ahora que el hombre participe en estas acciones divinas. Por eso dice San Atanasio, y lo recoge bien el Catecismo de la Iglesia Católica, el Hijo de Dios se hizo hombre para convertir al hombre en Dios. Dios se hace hombre para volver al hombre Dios. Entonces, aquí nos dice el cardenal Ratzinger, por eso podemos responder a esta pregunta. ¿Puede el hombre participar en una obra de Dios? Afirmativamente podemos responder. Gracias a esta acción de la encarnación. La encarnación del Verbo es sumamente importante. No puede haber redención, no puede haber crucifixión, no puede haber muerte y resurrección si primero no ha habido encarnación. Es el primer misterio que se contempla en la liturgia y en cada liturgia lo contemplamos y nos vamos a dar cuenta más adelante en qué momento, cuando miremos los detalles de cómo se celebra la liturgia y el significado de cada uno de los momentos de esta, hablando de la liturgia eucarística. El Verbo de Dios se encarnó, tomó cuerpo, carne de nosotros. No deja de salir a nuestro encuentro, al encuentro de aquellos que viven corporalmente. El acontecimiento único de la encarnación, de la cruz, de la resurrección, de la parucía, se hace presente como la forma en la cual Dios habilita a los hombres para que los hombres cooperen con Él. Tal como hoy hemos visto, en la liturgia se expresa la oración sobre las ofrendas. La oración sobre las ofrendas. Precisamente en el momento del epíclesis, cuando es invocado el Espíritu Santo sobre el pan y en el vino para que se transformen en cuerpo y sangre de Cristo, en ese momento que se vive. Ciertamente que la ofrenda del logo siempre va a resultar acepta al Padre. Sí, recuerden que ese pan y ese vino se convierte en cuerpo y sangre de Cristo, en alma y divinidad. Ya dejan de ser simples dones de la tierra. Ahora estos dones son transubstanciados y se vuelven la ofrenda por excelencia, la ofrenda que Dios no puede rechazar porque lo que se está ofrendando es el mismo Dios. Como dice en la carta a los Hebreos, Cristo es a la vez sacerdote, a la vez es altar y a la vez también es víctima oferente. Es la víctima que se ofrece, es la víctima ofrecida. Somos nosotros
los que hemos de pedir que nos convirtamos en ofrenda, los que tenemos que rogar al Logos que nos penetre hasta convertirnos en el verdadero cuerpo de Cristo, somos nosotros. Por eso decía San Pablo, ustedes hermanos tienen que ser hostias vivas, conviértanse en hostias vivas como Jesús. Ser hostia viva. La hostia es la víctima de un gran de un gran sacrificio. Es víctima cruenta, de una crueldad inhumana, de una crueldad terrible. Eso es lo que significa hostis, hostia, víctima de un acto cruel. Y San Pablo, ustedes también, como Cristo, que ha sido víctima de un acto cruel, sean también víctimas de un acto cruel, víctimas vivas. ¿Pero de qué tipo de crueldad? Pues no es que nos vamos a dejar que nos machaquen y nos maten, no se trata solo de eso. Sí, bendito Dios, y compartimos el martirio donde nos unimos con Cristo, pero se trata de lo que ya Cristo invitó en el Evangelio: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ese morir a nosotros mismos, hacernos violencia a nosotros mismos, para convertirnos en otro Cristo. Para eso soy cristiano. Ser cristiano es ser otro Cristo. Aquí podemos hacer un examen de conciencia, reflexionar, ¿en verdad soy otro Cristo? Cuando la gente me ve a mí, ve a Cristo, o mira al diablo, mira un ogro, mira mundanos, mira paganos, ¿qué ve cuando nos ve? ¿Qué ven cuando nos ven? Por eso aquí el cardenal Ratzinger nos está iluminando qué significa verdadera participación en la Eucaristía, participación activa. Ya nos está diciendo, nos está dando las luces. Participación activa es convertirme en Cristo, en cuerpo de Cristo, para ofrendarme al Padre con Él. Por eso lo que rogamos en la misa es pedirle a Cristo que nos vuelva a nosotros, como esas ofrendas han sido transustanciadas, que nos convierta a nosotros también en cuerpo vivo de Él, en un cuerpo digno del Padre, un cuerpo que no solo ha sido constituido por el bautismo, sino que también se ha vivificado por el Espíritu Santo que actúa libremente en nosotros, porque vivimos bajo la ley de la voluntad de Dios. Pero quien ha sido bautizado y ha sido constituido miembro de Cristo, pero vive su vida como se le da la gana, no está vivificado por el Espíritu Santo, no participa realmente de esta comunión dentro del cuerpo de Cristo, no es realmente parte del cuerpo de Cristo. ¿Están entendiendo la importancia capital de esto? ¿Y están entendiendo por qué hablamos de la liturgia, la vida en los primeros capítulos? ¿Qué significa realmente liturgia? Para que pudiéramos entender estos puntos capitales que hoy son puntos controversiales y puntos de discusión, porque la gente anda peleando por tener un cargo en la iglesia creyendo que eso es participación activa dentro de la liturgia. Qué gran error, queridos hermanos. Qué gran error. No se trata de eso. No se trata de eso. Hay que ser verdaderos cuerpo de Cristo. De eso es lo que realmente se trata. Esto lo que ha de ser impetrado, exhortado a vivir. Esta misma súplica es una vía que conduce toda nuestra existencia hacia la encarnación y hacia la resurrección. En esta acción propia, en este desplazarse oracionalmente hacia la participación, no se da ninguna diferencia entre los sacerdotes y los laicos. El cura igual que nosotros los laicos, está llamado a ser otro Cristo. No solo en el momento de las funciones sacerdotales cuando actúa en persona Cristo, sino también en toda su vida. ¿De qué le sirve a un joven ser sacerdote si primero no es cristiano? Va a llegar a ser un funcionario de la fe, que tanto ha atacado ese tipo de actitudes el Papa Francisco y ha hablado contra de ellas. Va a ser un funcionario de la fe. Si este joven, esta religiosa, este monje, primero no optan por ser cristianos, no van a ser más que funcionarios de la fe. Van a ser consagrados, pero vacíos por dentro. Por eso es que vemos tantos escándalos en la iglesia. Por eso es que nosotros mismos nos escandalizamos de tantas actitudes de los sacerdotes y de los consagrados. ¿Por qué? Porque no viven esta dimensión cristiana de transformación en otro Cristo, para ser verdadero cuerpo de Cristo, para ser verdadero sacrificio agradable al Padre, que se une a Dios en el sacrificio del altar. Este es el problema que está de fondo, hermanos, y que debemos entender. Aquí no hay diferencia entre sacerdotes y laicos en este sentido. Es verdad que la oración que se dirige al Señor en nombre de la Iglesia y el diálogo con Jesucristo como núcleo de la misma oración solo puede tener lugar por virtud del sacramento. Es cierto, solo el sacerdote puede transustanciar los dones con el poder recibido de Dios. El Espíritu Santo obra. Esto es verdad. Pero, aquí está el pero la participación en aquello que ningún hombre hace, sino solo el Señor,
la participación en lo que solo Él puede hacer, es igual para todos. El sacerdote también está llamado a ser hostia viva, está llamado a entregar su vida totalmente al Señor. Vayan a leer en este mismo libro que les he recomendado de A mis sacerdotes, de Conchita Cabrera de Armida, cuánto dolor sufre nuestro Señor a causa del sacerdote indigno, a causa de la impureza en la vida sacerdotal, a causa de la incoherencia en la vida de nuestro sacerdote, que como cura pueden celebrar la misa, incluso puede llegar alcoholizado, borracho, haberse acostado con una mujer y llegar a celebrar la misa, y ahí Cristo se va a hacer presente por el poder sacerdotal que tiene, pero esa vida es incoherente, doble, inmoral, no lo configura con Cristo. No lo hace partícipe de la obra de Cristo, lo hace funcionario de Cristo únicamente en virtud del sacramento del orden que ha recibido, pero no se configura con Cristo, no participa con Él. Las palabras de la primera carta a los Corintios nos conciernen a todos. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. En definitiva, todo esto lleva a que desaparezca la distinción entre la acción de Cristo y nuestra acción. Se trata de que se dé una sola acción, que a un mismo tiempo en su acción y en nuestra acción se realicen. Así llegaremos a ser con Él un solo cuerpo y un solo espíritu. La peculiaridad de la liturgia eucarística consiste en que Dios mismo es Él el que actúa y nos introduce en la acción divina. Frente a esto, todo lo demás es secundario. Frente a la obra de Dios que se realiza en la liturgia, todo lo demás es secundario. Que si yo canto, que si no canto, que si yo leo, que si no leo, que si soy ministro extraordinario de la comunión o no lo soy, y que si el cura me dejó ejercer mi ministerio o no me dejó ejercer mi ministerio. Eso no es lo importante. ¿Cuánta gente se va de las parroquias de la misa porque no puede participar, porque el padre no lo dejó leer, porque no lo dejaron cantar? Él quería cantar un canto protestante y el padre le dijo, no calles, eso no se debe cantar. Se ofendió y se fue. Eso no es participar. Eso no es participar en la obra de Dios. Yo participo en la obra de Dios que se realiza en la liturgia cuando transformo mi vida en el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la unión con Él por el Espíritu, obrando en la voluntad del Padre. Esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo primero. ¿De qué me sirve a mí leer hasta el Evangelio si no me corresponde? ¿De qué me sirve leerlo y leerlo bonito y cantarlo si mi vida es un desastre, si mi vida es incoherente, si me estoy pudriendo por el pecado adentro de mí? ¿De qué me sirve? Fui a hacer una función como que fuera un teatro, me puse una máscara de lector, me puse una máscara de ministro, me puse una máscara de cantor, de lo que sea, de servidor del tipo que sea, de fiel ahí sentado en la banca, una máscara para estar en la misa, como la ropa bonita que nos ponemos, pero cuando nos quitamos la ropa, cuando nos quitamos la máscara, sale al descubierto la realidad de lo que somos. Este es el problema de fondo. Por eso en nuestras misas encontramos muchas celebraciones de cuerpo presente, pero de corazón y mente ausente. Es una vergüenza. Naturalmente que las acciones exteriores, como son la proclamación de la palabra, el canto o llevar los dones al altar, pueden ser distribuidas entre los fieles. Aquí no estamos hablando en contra de eso. No estamos diciendo que el cura lo tiene que hacer todo. Aclaro porque después hay gente que dice cosas que yo no he dicho y tergiversan mis palabras. Yo aquí estoy dando claridad y toco esto desde las palabras del cardenal Ratzinger. Naturalmente, repito, que las acciones exteriores, como son la proclamación de la palabra, el canto o llevar los dones al altar, no el suplantar al cura, como muchos laicos buscan hacer, pueden ser distribuidas entre los fieles. En este punto, y aquí viene cosa importante, es preciso distinguir la participación en el culto a través de la proclamación de la palabra o el canto de la celebración propiamente sacramental. Una cosa es la participación en las funciones litúrgicas y otra cosa es la participación en el sacramento. No es lo mismo participar en el culto sirviendo a través de estas formas, de estas diversas maneras, que participar en el sacramento. Como le dije, yo puedo participar en el culto, paso a leer, pero no estoy participando en el sacramento porque mi vida es un desastre, porque no estoy unido con Cristo. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer al Padre si en la víctima del altar se ofrece a la vez el Hijo de Dios y mi vida?
El sacerdote me ofrece a mí con Cristo. ¿Será que va a ser agradable mi ofrecimiento? No, no va a ser aceptado por Dios. No va a ser aceptado. Deberíamos ser plenamente conscientes de que en este contexto los comportamientos exteriores son totalmente secundarios. Lo que prima aquí es la participación sacramental más que la participación en la función cultual. Mucha gente anda herida porque es ministro de la comunión y no la dejó el padre servir. Señor, usted no tiene por qué servir, no es necesario. Y si no participa usted, la misa siempre es misa. Esto hay que entenderlo. Hay gente que se siente ofendida por esto. Ahí se mira que hay falsos respetos humanos. Ahí se mira que hay hipersensibilidad. Ahí se mira que lo que estoy buscando yo es el aparecer, la apariencia, el notarme. Ahí se mira que tengo una forma desviada de servicio dentro de la iglesia. Ahí se ve. Habría de cesar todo movimiento en el momento en el que se llega al esencial, que es la oración. Ese momento, todo mundo, en el momento del canon, es ir a lo que se tiene que ir. Ahí lo importante no es que quién va a pasar la vela, que quién va a pasar esto, que quién abrió aquella puerta, que el micrófono, que canto, que digo. No, todo entrar en la dinámica del canon. Debería hacerse visible que solo la oratio, el canon, es esencial, que únicamente ella tiene importancia, ya que es el ámbito propio de la acción de Dios. El que ha llegado a entender esto, ve con toda facilidad que ya no es importante fijar los ojos en el sacerdote. Se trata más bien de mirar todos juntos al Señor y salirle al encuentro. Esto es lo importante. La gente que no ve la importancia de esto, ella anda pidiendo que a la hora del canon, que se toquen trompetas, que se pongan luces, que salga humo. Yo he estado en parroquias donde a la hora del canon lo importante es como que fuera algún show de teatro. Se apagan las luces, hay el coro tocando el órgano de fondo y todo aquel alboroto. No, 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 no es un espectáculo. No es lo importante lo que el cura está haciendo como lo está haciendo, sino lo que está sucediendo por la virtud del poder de Dios embestido en el sacerdote. La mirada en Cristo. Por eso qué hermoso antes y que se ve todavía en la misa tridentina, como toda la mirada, incluso la mirada del sacerdote estaba centrada en la hostia y él de cara a Dios celebrando levantaba el pan y todo el mundo miraba el pan. No era el cura el que estaban viendo. Hoy estamos pendientes de que si el cura se le cae la cosa, si le echa más agua, si no le echa más agua, si se acostó en el altar cuando estaba diciendo las palabras del canon. Estamos pendientes del cura. Con la misa actual, desgraciadamente, caemos en estas tentaciones, los fieles, en la tentación de no valorar lo esencial del momento de la consagración, del canon. Algo que se ha perdido y que es tan maravilloso cuando se vive la misa ad orientem, de cara a Dios, que incluso en la misa de Pablo VI podemos vivirlo cuando el sacerdote celebra de cara a Dios. Es recuperable, esto no está perdido, gracias a Dios. Se trata de fijar los ojos en él, todos los ojos juntos al Señor que nos ha salido al encuentro y al cual nosotros debemos salirle al encuentro. La entrada casi teatral de los demás diversos actores, mire que son palabras del cardenal para que no digan que soy yo quien lo estoy diciendo. Yo estoy leyendo sus palabras y me siento identificado con ellas, las reafirmo. La entrada casi teatral de los más diversos actores, cosa que hoy en día se escenifica de modo particular en la procesión de ofrenda. Yo que soy contrario a estas procesiones de ofrenda show que hacen en las parroquias, donde leen una munición por cada cosa que va pasando, y de repente son procesiones de ofrenda salida de lugar. Andan ofreciendo cruces, rosarios, la Biblia, la no sé qué, la no sé cuánto, baile. Eso no es el momento. De eso no se trata el ofertorio. Y después, para remate, hay un monitor que todo eso le mete cosas a la liturgia que no le hacen perder sentido a este lector. Rosario. Te presentamos, Señor, este rosario que representa, y no sé cuántas cosas inventan para decirlo del rosario. Candela. La candela significa todo eso. Viene a ser una perturbación dentro de las celebraciones. No es apropiado. No es eso lo importante. No es eso. Lo importante ahí en el ofertorio es que yo me ofrendo al Padre con aquellos dones de la tierra que estoy presentando ante el altar. Por eso basta, si se va a hacer la procesión de ofrenda, que vaya el ministro que acompaña las procesiones, delante de los fieles que lleven pan y vino, suficiente. Todo lo demás ya se presta show, ya se presta
a una escenificación teatral, como aquí está mencionando el cardenal Ratzinger. Esto aleja a los fieles de lo esencial. Todo el mundo está pendiente de quién viene con la vela, quién viene con el rosario, quién viene bailando, quién viene pegando gritos, quién viene... Todo el mundo se distrae para ver el show que acontece en media celebración e irrumpe el sentido sacrificial que se está viviendo en la misa, en la liturgia. A veces cada una de las acciones exteriores, que en realidad no serían muchas, si no se las multiplicara artificialmente, se convierte en la esencia de la liturgia. Imagínense, estas acciones exteriores que se ven multiplicadas, de repente no solo vemos estas cosas dentro del ofertorio, vemos de repente un montón de shows que se hacen dentro de la liturgia en cada momento, antes del evangelio, de repente que meten cosas todas raras, ritos inventados por los sacerdotes. Todo esto exterior y secundario, de tanto que se hace, de tanto que se practica, se termina convirtiendo en lo esencial. Y cuando, por ejemplo, un sacerdote rectamente quiere quitar todas estas cosas, la gente pega el grito al cielo, porque le vienen a cambiar sus costumbres. No, señores, le vienen a corregir un acto que está desordenado, que está malo y que le está a usted desviando el corazón y la mente de lo esencial dentro de la liturgia. Tengamos la humildad de dejarnos corregir, de dejarnos ayudar. En tal caso, cuando acontecen estas cosas exteriores, se desvanece el teodrama de la liturgia, es decir, la actuación de Dios, se desvanece el poder ver lo que Dios está obrando y se da lugar a una categoría de parodia. Entonces el teodrama queda degradado a la categoría de parodia. Es solo un show, convertimos la misa en un show. Hoy cuánta gente quiere ir a misas show, espectáculos que se transmitan por televisión, que haya luces, que haya buena música. Estamos ya casi como los protestantes, que ahora hay un grupo de danza litúrgica. Y de repente entran las muchachitas de la pastoral juvenil, revestidas como estas mujeres musulmanas que salen bailando en las películas árabes y haciendo vueltas y volteretas con velos, pañuelos y no sé qué otras babosadas y tonteras. Y convertimos la misa en un show. Andamos buscando la misa para ir a bailar, para ir a cantar. Eso no es la misa. Cuando yo le meto todo eso a la misa, cuando el sentido de la misa para mí es eso, yo desvirtúo el sentido sacrificial de lo que realmente se está celebrando. Cuando yo no tengo este conocimiento, yo ando pidiendo que sean esas misas show. Cuidado, cuidado. La auténtica formación litúrgica no puede consistir en aprender y ensayar acciones exteriores. Mucha gente dice así, yo ya tengo formación litúrgica, ya sé cómo pasar a leer, ya sé cómo sentarme, ya sé qué son los colores litúrgicos, ya sé qué traje ponerme. No, señores, eso no es la auténtica formación. Esas son indicaciones para las funciones litúrgicas. Aquí lo dice el cardenal Ratzinger. La auténtica formación litúrgica no puede consistir en aprender y ensayar acciones exteriores. Como pasa con los monaguillos, aprenden a la misa cómo se celebra, cómo servir y todo. Y a eso reducen saber de liturgia. Y después salen a convertirse en protestantes. Salen a dejar la fe, a volverse malos padres de familia, a alejarse de la misa. No hay formación litúrgica. Hay que adentrarse en la acción esencial que la propia liturgia propicia en orden a conceder espacio al poder de Dios, el cual quiere transfigurarnos a nosotros mismos y al mundo a través del evento litúrgico. En este aspecto resulta evidente que la formación del sacerdote, como la formación de los laicos, experimenta hoy un preocupante déficit. Miren lo que está diciendo el cardenal, el Papa Emérito Benedicto XVI, que tanto la formación de los laicos como de los sacerdotes tiene un gran déficit. Y es cierto, ahí andan los curas inventando locuras, ahí en la misa y haciendo cosas que la liturgia no manda. Y porque el cura soy yo, aquí el cura manda y yo digo cómo van a hacer las cosas y punto. No, hombre, vaya forma, si usted es servidor de la iglesia y de la liturgia, usted no es el cacique de la liturgia, no es el monarca, el dueño de lo que se está haciendo. Usted es el humilde servidor de la iglesia que indignamente de estar ahí ha sido llamado por Dios para prestar esta función dentro de nuestros actos sagrados. No lo olviden, no lo olvidemos. Aquí el cardenal está manifestando esa preocupación por la formación de laicos, pero también de sacerdotes. Y esto apunta a los seminarios, ahí donde se recibe la mala formación. No quiero hacer una falacia de la falsa generalización, no estoy diciendo que es en todos lados, pero sí, ahí es donde se forman los curas, en monasterios y seminarios, en conventos y seminarios, en universidades y seminarios. Hay que ver qué está pasando ahí. En este campo queda aún mucho por hacer. Llegado a este punto, ¿acaso el lector se pregunte, bueno, ¿y el cuerpo? ¿Qué pasó? ¿No es el cuerpo y la liturgia el tema?
Con la idea del sacrificio hecho palabra, es decir, como con la oración, ¿no queda todo desplazado a lo solo espiritual? Esto podría ser verdad si se tomara en consideración el concepto de logos cultural precristiano. Pero esta presunción carece de todo valor si ello se confronta con la palabra hecha carne, que se entrega a la humanidad en su cuerpo y en su sangre, es decir, corporalmente. Eso tiene lugar dentro de la nueva corporeidad del resucitado, que aún viviendo en la dimensión distinta de la realidad, sigue teniendo corporeidad verdadera. Por eso le digo a Tomás, mira, aquí están mis manos, mete tu dedo, mete tu palma ahí en mi costado. Desde esta corporeidad se nos entrega bajo los signos del pan y del vino. Esto significa que somos interpelados precisamente en nuestro cuerpo por la palabra eterna del Padre. Ello quiere decir que vivimos para la palabra de Dios en la corporalidad de nuestra existencia cotidiana. La auténtica acción litúrgica es siempre actuación de Dios. Por esto mismo la liturgia de la fe va más allá del acto de culto para entrar en lo cotidiano de la vida, que por su parte está llamado a convertirse en litúrgico, en intercesión en favor del mundo. La liturgia tiene una extensión desde el acto cultural a la vida cotidiana, al hoy de nuestra existencia. Por eso nos despiden los sacerdotes al final de la misa para vivir para vivir y practicar, para vivir y comunicar lo que aquí hemos celebrado, podéis ir en paz. ¿Sí? Hay una extensividad de la liturgia, del culto realizado a nuestra vida. Esto es lo que se pretende cuando se habla de cuerpo y liturgia, entrar en esta dinámica de hacer extensivo el acto de Dios al acto de nuestra vida, nuestra realidad cotidiana. Del cuerpo se pide mucho más que el simple ir y venir ritual, con objetos sagrados o cosas similares. No solo es ir a la misa, calentar banca, no solo es ir a la misa, leer la lectura, pasar un cáliz, a pasar un vaso sagrado. No. Nada de eso. Se le exige un compromiso total en la vida cotidiana. Se le pide que se haga capaz de dar lugar a la resurrección, que oriente todo su ser hacia el reino de Dios, cuya fórmula actual resonaría de esta manera: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Donde se cumple la voluntad de Dios, allí está el cielo. Ahí la tierra se convierte en paraíso. He aquí lo que comienza con la liturgia, lo que ha de verificarse más allá de ella misma. Tenemos que sumergirnos totalmente en la acción de Dios, de modo que nos hallemos en disposición de cooperar con Él. ¡Qué hermoso! Esto es liturgia cristiana, esto es liturgia católica, esto es participación activa en la liturgia, no solo ir a mover una banca a la iglesia. No solo se trata de eso. Hay que dejarnos configurar con Él. La inclusión del cuerpo de la que se trata en el culto de la palabra encarnada adquiere una manifestación importante en la educación de cuerpo, en gestos que brotan de las exigencias íntimas de la liturgia y que, por así decirlo, confieren visibilidad a su esencia. Tales gestos pueden variar según los espacios culturales y pertenecen en sus perfiles esenciales a la cultura de la fe, que se ha ido configurando a partir del culto. Es este el motivo por el que los gestos, todos los gestos que hacemos en la misa, en cuanto a lenguaje expresivo común no es lo que yo quiero hacer en misa. Si yo quiero levantar las manos, si yo quiero esperar Cristo y el otro no. Gestos comunes, ¿verdad? Gestos comunes. En cuanto al lenguaje expresivo común, el gesto supera todos los ámbitos culturales. Por eso la próxima vez vamos a empezar a ver todos estos gestos. ¿De qué se trata esto de los gestos? Para que vayamos comprendiendo cómo debemos implicar la expresión de nuestra corporeidad en este acto que es obra de Dios, para que nuestra participación activa sea coherente con lo que estamos celebrando. Muy bien, damos por terminado ahí el tema de hoy, ¿verdad? Una horita completita nos hemos llevado en esto como pues está programado. Entonces, ahora abro los micrófonos. Preguntas que vayan, por favor, dentro de la temática que estamos abordando, ¿verdad? Porque a veces hay alguien que estamos viendo este tema y de repente me sale, ¿y por qué el sacerdote se viste de rojo en tal cosa? Hermano, ahorita no estamos viendo, ¿verdad? No estamos viendo los colores litúrgicos. Más adelante, con mucho gusto, te lo contesto.
pero ahorita que sean preguntas que tengan que ver con lo que hemos hablado, la participación activa de los fieles, cómo mi cuerpo entra en esta dinámica litúrgica y qué debo hacer yo para poderlo realizar tal cual. Entonces, abro los micrófonos, quien quiera participar, y si ya hay comentarios, hermana Navy, dentro del chat del Zoom, pues si los puede leer también, con muchísimo gusto. Si tenemos la información, se la respondemos inmediatamente. De aquí del chat, nada más preguntan cuál es la editorial del libro de Conchita Cabrera. Bueno, yo ahorita sé que hay distintas editoriales que lo publican. No recuerdo el nombre de las editoriales, pero si usted se mete ahí a googlear un poco, se va a dar cuenta de que hay varias editoriales que lo proporcionan. Entonces lo puede encontrar, especialmente aquí en México, es más fácil de hallar. Entonces la remito a eso, ¿verdad? Buscar en Google en cuál de estas librerías católicas puede encontrarlo y bajo qué editorial. Pero el libro, el título es A mis sacerdotes, de Conchita Cabrera de Armida, ¿verdad? Para que ustedes ya manejen la información esencial. Alguien que quiera preguntar, ya saben, nos dice su nombre, de dónde nos llama y hacen su pregunta o comentario que ustedes tengan. ¿Cuántos hermanos están conectados, hermana Naimi? 25 personas. Bueno, hay 25 hermanos, así que demos chance para que puedan hablar, ¿verdad? Si alguien quiere preguntar a alguien. Si no, pues presupongo que todo está claro o que ya todos conocían esto. A ver, alguien que me diga que esto no lo entendía así o que no lo conocía así. Este libro es Joseph Ratzinger, ¿no? Introducción al Espíritu de la Liturgia, editorial San Pablo, para que ustedes ahí lo puedan conseguir, ¿verdad? Editorial San Pablo, esto ya tiene unos añitos. Imagínense que ya estamos bajo el pontificado de Francisco, que tiene años de ser emérito Benedicto XVI, que gobernó la iglesia 8 años, y esto lo escribió cuando era cardenal, entonces ya tiene unos añitos este libro. Sí, lo escucho. Walter, tengo una pregunta. Sí. ¿Es correcto? Bueno, yo he escuchado que cuando algunos feligreses, cuando el sacerdote está haciendo la consagración, ellos también están repitiendo lo que está, las palabras del sacerdote. ¿Es correcto esto? ¿Se puede hacer? No, no se debe hacer, ¿verdad? Porque la liturgia, por eso hablamos de las rúbricas, nos indica qué es lo propio del sacerdote y qué es lo propio del laico. Ante estas oraciones ya la iglesia tiene destinada cuáles son las respuestas que los laicos deben dar. Y si dice la respuesta que el laico debe dar es porque se presupone que el laico guarda silencio durante estos momentos porque le corresponde al ministro ordenado realizar esta función. Yo en mi interior puedo ir meditando esas palabras, puedo ir meditando lo que el Señor dijo, pero yo no tengo por qué estar repitiendo esas palabras, más porque también causo perturbación para las personas que estén a mi lado, si es que hay alguien al lado. No debo hacerlo porque en ese momento cada uno ocupa su lugar y su función, ¿verdad? Entonces esto hay que respetarlo. Hay fieles que creen que viven más la misa porque repiten las palabras del sacerdote. Esto es falso. Ya hemos explicado aquí, ahorita, hoy mismo hemos explicado qué consiste vivir la misa. Entonces, si usted la repite o no la repite, no es que va a vivir más o va a vivir menos la misa, pero está realizando un acto indebido. Al fiel es propio únicamente la respuesta que la liturgia le ha asignado que dé. Todo lo demás ya sale sobrando. Entonces, con eso respondemos a su interrogante, ¿verdad? No tiene que repetir nada que le toque al sacerdote. Hay gente que repite, por ejemplo, la doxología final. Repite la doxología final. Con Cristo, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente. Eso le toca solo al sacerdote. Y hay sacerdotes, por eso hablamos de la mala formación del sacerdote, que invitan al pueblo. A ver, todos, repitan conmigo. Y los invita a unirse para repetir esto. Yo, aunque el sacerdote me lo esté diciendo, que sea el papa que celebre, aunque sea un obispo que celebre, y me manda a decir esto, y la liturgia ya me enseña que no es así, pues yo me callo. Yo no tengo que decirlo, porque está actuando en ese momento de una forma equívoca, aunque sea un obispo. Recuerden que el obispo, aunque es el liturgo de la diócesis, no es dueño de la liturgia, es servidor de la liturgia. Está llamado a ser el primero que debe velar porque la liturgia se viva como la iglesia lo pide. No es porque yo soy el liturgo, yo soy el que mando aquí, yo digo qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, es la Inmaculada, pues vamos a celebrarla de rojo,
porque a mí se me ocurre. No, 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 no. Eso está muy mal, muy mal. Bueno. Gracias, Walter. Sí. Estoy viendo que hay otros comentarios en Zoom. Por favor, si me ayuda Navy a leerlo. Yo tengo una duda. Ah, bueno, aquí tenemos uno en vivo primero. Díganos quién habla y de dónde llaman, por favor. Yo soy de la delegación Tlalpan, de aquí de la Ciudad de México. Y mi duda es que en el momento de la consagración, bueno, se deben de repetir una fórmula, ¿verdad? Para la consagración. Y yo quiero saber en qué momento puede ser una consagración inválida. Sí, todo eso lo vamos a tocar adelante cuando se da una invalidez dentro de la consagración, porque ya lo vamos a ver dentro del rito propiamente dicho. Tenemos que ver cada una de las partes de la misa y de hecho hay un documento de la iglesia que nos va a hablar qué pasa cuando se dan estos fenómenos dentro de la misa. Cuando un sacerdote está celebrando mal la misa, cuando se le cae el vino, cuando no sé, cuando en vez de echarle vino le echó tequila al cáliz y consagró con eso, ¿qué pasa en esos momentos? Hay un documento de la iglesia que nos va a hablar al respecto. Entonces, le voy a guardar su pregunta para que la podamos responder en ese momento, que es cuando cabe hacerla, ¿verdad? Pero sí hay una respuesta a eso que hace, ¿verdad? Gracias. La consagración tiene sus palabras estipuladas y son esenciales, que así debe repetirse para que pueda haber verdadera consagración. Si yo ya cambio las palabras de la consagración y le estoy metiendo otras cosas, está mal dicha y no hubo consagración válida. Por tanto, el sacerdote tiene que repetir la fórmula como está ahí escrita. Le estoy dando un adelanto, ¿verdad? Para que no se quede tan Gracias. en el aire. Pero sí, es necesario que se repita la fórmula tal cual está consignada en los libros sagrados para que la consagración sea tomada por válida. Si yo ya le meto otras palabras y estoy inventando cosas que no dice ahí, yo ya cambié incluso el sentido bíblico de esas palabras. Ya le estoy dando una transformación a esos elementos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Eva. ¿Quién nos habla y de dónde? Eva. Hermana Eva. Eva Ticuantepe, Managua, Nicaragua. Managua. Sí, bueno, hay, en principio, pues, te felicito porque la sesión, pues, para mí muy edificante, como siempre, y muy de aclarar. En lo personal estoy integrada en el grupo de liturgia como ministra lectora y yo me doy cuenta de los vicios que tenemos y precisamente pues como un comentario que en estos momentos de pandemia que estamos viviendo tuvimos una crisis casi existencial y yo le decía a una de las hermanas, bueno, es el momento para darnos cuenta si realmente servimos al Señor o estoy en función, voy a retomar tus palabras que son las mismas del cardenal Ratzinger, en función del teatro. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque no estoy participando en la liturgia, participando y comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, o porque ya no me van a ver elegante con mi escapulario, porque yo leo bonito, porque ya todo el mundo en la comunidad me conoce, que soy ministra lectora en el acto externo. Ahora, una inquietud que me queda es en cuanto a la caridad. ¿En qué sentido? Bueno, miré justamente la fotografía que publicaste en tu cuenta de Facebook y yo miré el altar desnudo, lo voy a llamar así. Sí. Entonces se me vino, yo sé que hay un momento litúrgico el Viernes Santo que queda así, pero porque es el momento litúrgico, es la única excepción, no sé si hay otra. Pero si de pronto se me venía, ¿verdad? Que ocurra una emergencia y como ministro de la fe tiene que hacer una celebración, que sé que no es correcto realizarla fuera de los templos, pero por caridad, de pronto, pues, que pesa más, la fe, la caridad, o bien el acto, ¿verdad? De que no estaba el mantel, no sé pues si es correcto llamarlo mantel. Y la otra inquietud es respecto
de hasta dónde como laica comprometida yo sí puedo tener la autoridad, y aún con caridad, si yo me le acerco al sacerdote de pronto, pues no es que me la sepa toda, pero en una formación litúrgica sé que algo, a ver, ya nos ha pasado en la comunidad, de pronto un sacerdote nos dice que hay que aplaudir y que con vítores, porque así lo dice incluso el Salmo, que sale en las liturgias de la ONU, y que hay que cantar y aplaudir. Y de pronto llega otro con otra formación y dice que es incorrecto aplaudir. Entonces, como grupo de pronto tomamos la decisión de decir, bueno, pues no vamos a aplaudir aunque nos digan que parecemos momias, porque la liturgia no nos manda a aplaudir. Así Pero es. hasta te amonesta, o sea, ¿cómo te le acercas con caridad al sacerdote cuando a veces hay soberbia humana de que no permiten que vos, porque a cuenta de que va a venir este fiel a corregirme si el que pasó 7 años de formación soy yo? Sí. Bueno, entiendo sus puntos. Vamos a hablar de los dos. En primer lugar, la cuestión de la publicación y el mantel. La Iglesia nos habla de la dignidad que se debe tener en la celebración eucarística y nos habla de casos excepcionales, por ejemplo, casos de guerra, casos de persecución, etcétera. Sin embargo, estos casos no hacen que se celebre con menos dignidad la liturgia. Yo debo poner todo lo que esté en mi parte, en las posibilidades que tengo ahí, para poder hacer lo más digno posible la celebración. Por ejemplo, si ustedes han visto fotos de la Segunda Guerra Mundial, los sacerdotes anduvieron en el campo de batalla celebrando las misas. ¿Y sobre qué celebraban? Sobre el capó de los vehículos, sobre 2 tarros con una tabla puesta, pero siempre se estructuraba todo aquello con la mayor dignidad posible. Se limpiaban las superficies, se ponía el mantel, se ponía el corporal por lo menos. Sí, pero son casos extraordinarios de persecución, de guerra. En el caso nuestro, estamos hablando en una misa presidida por un obispo, donde se mira un altar que incluso es de mármol, es decir, que no estamos hablando siquiera de una comunidad en el monte, donde no podían tener el más mínimo mantel para la mesa. Es decir, no busquemos cómo justificar estos actos. Simple y sencillamente hay que tener la humildad de decir, sí, nos equivocamos, estaba el mantel y no lo pusimos, porque creíamos que el altar se miraba bonito así, pero es un error. La liturgia nos manda que lo pongamos y no lo pusimos. No cuesta nada aceptar con humildad, esto no estuvo bien. No hay que buscarle 3 patas al gato. Lo que siempre hay que buscar es celebrar con la mayor dignidad, porque esa es la mayor calidad que podemos tener para con Dios, por lo menos de forma mínima. Tener el cuidado y el detalle, ese es el don de piedad, el amor para las cosas de Dios, el cuidado y el detalle en las cosas que son de Él. Nada nos cuesta, nada nos cuesta. Y respecto a la segunda pregunta, el pueblo de Dios siempre es el que sufre más, porque sufre precisamente a causa de la cabeza que está gobernándolo. Siempre pasa esto. Hay malos pastores, ¿quiénes sufren? El pueblo. Desgraciadamente, porque muchas veces en los sacerdotes no se ha trabajado suficientemente el área humana y el área espiritual en los seminarios. Como decía en la conferencia de ayer, hoy se da primacía en la formación a lo pastoral. Lo pastoral e intelectual son como los 2 grandes ejes en los que se quiere formar hoy a los sacerdotes. Y siempre en los documentos se habla de las 4 áreas y siempre los formadores hablan de las 4 áreas, pero en teoría, en la praxis, la realidad apunta hacia esos lados. Se lo digo yo mismo que fui formador durante 3 años, 3 periodos. Entonces, desgraciadamente, ¿quiénes van a sufrir las consecuencias de una mala formación? El pueblo de Dios. Porque, por ejemplo, el sacerdote, el muchacho seminarista que tiene sed de Dios, sed de estas cosas, que es curioso, se autoforma, se nutre, sale del seminario y puede comunicar estas cosas. Viene otro que simple y sencillamente lo único que quiso es llegar a ser sacerdote y pasó cada una de las etapas a como pudo. Mal formado. Va a andar inventando locuras cuando llegue a ser cura. Que aplaudir y bailar porque dice el Salmo con vítores lleguemos a la casa del Señor. Bueno, eso eran los salmos de la subida al templo. La gente cuando iba en el templo iba a ser Israel.
iba con vítores y todo, porque el sentido de lo que iban a celebrar era otro, no es el sentido cristiano del culto que estamos viviendo. Son dos sentidos distintos y hay que sabernos ubicar. Si estamos viviendo el culto israelita o estamos viviendo el culto cristiano. ¿En dónde estoy ubicado? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Si no, pues vayamos a sacrificar vacas, porque también dice la Biblia que hay que sacrificar en el altar, y entonces matemos una vaca, un cordero ahí en el altar. No, hombre, hay que estar en su lugar. Entonces, quienes sufren es el pueblo de Dios. ¿Qué hay que hacer? Primero, orar por ese sacerdote. Yo siempre recomiendo a cualquier persona que querramos corregir, orar primero por esa persona, ofrecer sacrificios por esa persona, alguna penitencia, alguna cosa. En tercer lugar, acercarnos con caridad, con amor, pero también con fundamentos, porque a veces las personas, si no llevamos fundamentos, lo que piensan es que una doxa, una opinión nuestra, no. Bueno, mire padre, yo tenía una inquietud, nosotros hemos recibido una formación, nos dice el catecismo, nos dice el misal, nos dice tal documento, tal y tal cosa, y a nosotros nos extrañó esto, por ejemplo, que usted nos pidió hacer, y nos sentimos un poco incómodos. Queremos ver si usted nos puede ayudar para que mejor vivamos la celebración como la iglesia nos lo pide. ¿Puede ayudarnos con eso, padre? Por favor. Ya si el padre viene y le dice, váyase de aquí, no la quiero volver a ver, le cierra la puerta en su cara, ore usted por ese sacerdote. A misa no la puede correr de la misa, no la puede correr del templo, porque él no es dueño del templo. En todo caso, hay que ir con el obispo. Pero le falta humildad al sacerdote. Hay mucha soberbia y hay que orar para que el Señor le ayude a pasar esa etapa de soberbia para ser un humilde servidor del pueblo de Dios. Pero es lo que le puedo recomendar. No hay fórmula mágica que vaya a resultar para que esto se aplique a todos los sacerdotes o a cualquier otro hermano miembro de una comunidad. No hay fórmula mágica. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo, todos somos distintos y dependiendo del grado de virtud y humildad que tengamos, van a ser las reacciones que se puedan tener. Muy bien, Naivi, creo que habían otros comentarios. Vemos sobre esos comentarios y creo que vamos terminando para no abusar del tiempo de los hermanos. Sí, Fernando Zúñiga, de Nicaragua. ¿Se puede o no se debe realizar procesión del Santísimo durante la misa de Corpus Christi? De hecho, en el misal de Juan 23, ¿verdad? Con la última reforma de 1962, para la celebración de Corpus Christi, precisamente aquí indica, ¿verdad? Después de la oración postcomunión dice, cuando el celebrante y los ministros dejan el altar, los cantores entonan el himno Pange Lingua. Si la procesión es larga, ¿verdad? Se cantan otros himnos. Al regresar la procesión, el celebrante y sus ministros hacen una genuflexión simple mientras el coro canta y da otras indicaciones. Entonces, una vez concluida la misa, después de la oración, ¿verdad? Cuando el celebrante y los ministros dejan el altar, una vez concluida la misa, viene a continuación la procesión. Es decir, uno tiene que ir a los libros. Ahí los libros le van a indicar las rúbricas. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuándo se debe hacer? Todo eso está ahí indicado. Entonces, hay que seguir lo que los libros indican. Entonces, si está indicado que una vez los ministros dejado el altar, viene la procesión, pues vayan a la procesión y terminará la procesión ahí dentro del templo, si es que fue una procesión que salió al exterior o si fue dentro del mismo recinto, pues se hace ahí dentro del templo. Y a continuación, ¿verdad? Una vez que se termina la procesión, se imparte la bendición con el Santísimo. Ya está. Ahí dice el libro qué es lo que va a hacer el sacerdote. ¿Verdad? Y así hace otras cosas anómalas, o cambia los momentos de la procesión, que la quiere hacer mejor a la hora del ofertorio, que la quiere hacer en otro momento, pues ya no está bien. Pero si está indicado que puede haber procesión del Santísimo después de la misa, Corpus Christi, pues puede hacerse sin ningún inconveniente. Todo está en el misal. Sí. ¿No hay otro comentario, Naivi? Sí, Laura Flores. En la liturgia de Semana Santa participan los laicos a leer el Evangelio. ¿Es correcto o no? En la liturgia de Semana Santa, ¿verdad? Ahí también el misal va a indicar que se buscan a los ministros para eso. Recuerden que la Iglesia ha instituido a los laicos para que puedan también ejercer la función de ministros lectores. Ya si son casos muy extremos, donde no hay ni un solo ministro lector que pueda participar de esto, pues se busca a personas que no están instituidas para que presten acción. Si no, ahí mismo dice el misal, si se carece de estos lectores, el sacerdote puede leer solito completo el Evangelio, sin ningún inconveniente, solito. Lo ideal fuera que si hay diáconos,
pues los diáconos proclamen el evangelio. Pero como en todas nuestras misas, en todos nuestros templos, no hay un diácono para cada iglesia, para cada capilla, ya solo el sacerdote, pues entonces se pide la participación de estos ministros instituidos para poder ejercer esta función litúrgica, ¿no? Pero sí, eso lo puede hacer. Ahí también están las normas, las instrucciones generales del misal. Ahí podemos encontrar qué es lo que se hace en esos casos. Si no, como les digo, se puede omitir y el sacerdote puede leer todas las lecturas, la primera, el salmo, la segunda y todo el evangelio sin ningún inconveniente, porque es su función propia. Es su función propia. Simple y sencillamente, ahora la iglesia, después del concilio, ha hecho que los laicos puedan tener esta participación en las funciones litúrgicas, estas funciones que son la participación secundaria dentro de la misa, porque es la participación dentro del culto, que es relativa en cuanto a la celebración sacramental, que es lo más esencial e importante, y hemos explicado cómo se participa en ella. Sí, ¿alguien más? ¿Naybi? No, de preguntas ya no hay más. Porque miré que escribieron algún comentario por ahí. Es un comentario, ¿lo leo? Dice, una vez en mi antigua parroquia el sacerdote indicaba que durante la comunión los que no podían hacerlo podían hacer fila para recibir una bendición por parte del sacerdote, supongo que para hacerlos partícipes. Investigando vi que no era lo correcto. Excelente, muchas gracias por su aporte, claro que sí. Ahí se acercan solo los fieles que van a comulgar. Los demás pues se quedan en sus lugares haciendo comunión espiritual. Ya andan los sacerdotes inventando que pasen los niños, que pasen los otros, que pasen no sé quién. Todo el mundo, hasta el perro y el gato, si va con usted, quieren hacerlo pasar. Entonces ya desvirtúan el sentido, como que la comunión real está en el momento en que tomamos, comulgamos el pan y el vino. No, esa es expresión del sacramento que se realiza, expresión del pan único y partido, pero no participo activamente si mi vida realmente no está en coherencia con los mandatos del Señor. La verdadera participación, ya leímos, dedicamos toda una hora para explicarla. Entonces, gracias por el comentario, querido hermano. Muy bien, vamos por finalizado este encuentro. Vamos a realizar nuestra oración final. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te damos gracias por hacernos partícipes de este momento de formación. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos haga crecer en la virtud de la humildad, de la sencillez, especialmente a nuestros pastores, para que podamos vivir en armonía, en coherencia nuestra fe, según los mandatos de nuestra Santa Madre Iglesia, a través de la liturgia. Te pedimos, Señor, que tu Santísima Madre nos auxilie en todo esto, y que contemos siempre en nuestra vida con la intercesión de los santos y de los ángeles. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.